En 1880, en París, un neurólogo llamado Jules Cotard presentó ante la Sociedad Médica y de Psicología un caso que, imagino, dejó a la sala bastante callada. Una mujer de mediana edad, consciente y sin daño cerebral aparente. Hablaba con coherencia y respondía con normalidad. Y sin embargo decía, con toda la convicción del mundo y sin una angustia especial, que no tenía cerebro, que no tenía nervios, que no tenía entrañas y que tampoco necesitaba comer. Había perdido la certeza de existir. Y digo que la había perdido porque para ella no era una creencia. Era una certeza tan sólida como la tuya de que ahora mismo estás escuchando esto. Cotard llamó a ese estado delirio de negación, el delirio de negar la propia existencia. Hoy lo conocemos como el síndrome de Cotard, o también con un nombre que da un poco de escalofrío: el síndrome del muerto viviente. Ni el propio Cotard ni sus colegas pensaron en Sankaracharya, ni en Ramana Maharshi, claro. Nadie pensó en los Upanishads. Eran neurólogos y psiquiatras franceses del siglo XIX y tenían otras cosas en la cabeza. Pero estaban describiendo, sin saber que lo hacían, algo que la tradición Advaita señala como la realización más profunda posible. Hoy vamos a relacionar esos dos mundos, con todo el rigor y el respeto que me sea posible. El síndrome de Cotard y la realización del Advaita son experiencias distintas o son algo relacionado, visto desde dos perspectivas diferentes. Comenzamos. Bien, ¿qué es el síndrome de Cotard? Este síndrome es una condición neuropsiquiátrica rara, caracterizada por delirios nihilistas. La persona afectada sostiene con convicción plena que no existe, que está muerta, o que partes de su cuerpo no existen o se están descomponiendo. Y en los casos más extremos, incluso que todo lo que existe ha desaparecido con ella. Clínicamente se da habitualmente como un síntoma dentro de otras condiciones: depresión psicótica grave, esquizofrenia, encefalitis autoinmune o daño cerebral. Pero lo que lo hace tan perturbador es que estas personas responden preguntas normalmente y mantienen una conversación coherente, mientras sostienen convencidas que no existen. ¿Qué está ocurriendo en el cerebro cuando eso pasa? En 2013 se realizó el primer estudio con escáner PET realizado en un paciente con síndrome de Cotard en activo. El paciente tenía 48 años y, por decirlo de un modo que nos permita seguir en el aire, había intentado electrocutarse. 8 meses después llegó a su médico de cabecera diciendo que su cerebro estaba muerto y que no necesitaba comer ni dormir. Reconocía que todavía había mente y pensamientos, pero decía estar condenado, en sus propias palabras, a una especie de media vida, con un cerebro muerto en un cuerpo vivo. El resultado del escáner fue extraordinario y cambia el modo de entender qué es el yo. El paciente mostraba una reducción de actividad en lo que la neurociencia llama la red de modo por defecto, que se mantiene activa cuando no estás concentrado en una tarea externa. Es la red en segundo plano, diríamos, cuando dejas la mente en reposo. Y el cerebro la usa, entre otras cosas, para construir la narrativa continua interna. Quién eres, qué recuerdas, a dónde vas, qué piensas de ti mismo. Es el pensamiento autorreferencial. La sensación de ser alguien específico, con una historia continua, con un nombre. La sensación de ser un yo. En el paciente con síndrome de Cotard,
Eso estaba funcionando al mínimo, y estudios posteriores confirmaron el patrón. Cuando la red cerebral relacionada con el yo se apaga o se reduce drásticamente, lo que aparece en la experiencia de primera persona es alguien que ya no siente que existe. Cambiemos completamente de registro. Nos vamos a otra forma de conocimiento, igual de rigurosa a su manera, aunque se haya ganado fama de lo contrario por culpa de mucha gente que lo ha convertido en algo superficial. El Advaita Vedanta es una de las tradiciones filosóficas y espirituales más antiguas y elaboradas de la historia humana. Su formulación clásica viene de Adi Shankaracharya, un filósofo del siglo VIII, aunque sus raíces están en los Upanishads, que son varios siglos anteriores. La palabra Advaita significa literalmente no dos, no dualidad. Su afirmación central es que solo hay una realidad. Esa realidad es Brahman, conciencia pura, sin atributos, sin límites, sin dentro ni fuera. Lo que llamamos mundo, individuos, objetos, experiencias, todo eso surge dentro de esa conciencia única y no tiene existencia independiente de ella. El yo individual, lo que cada uno de nosotros llama yo, el sentido de ser alguien específico, con un nombre, una historia y un cuerpo, eso es lo que la Advaita llama Jiva. Y el Jiva no es una entidad real separada. Es una apariencia que surge dentro de Brahman como la ola surge dentro del océano, sin ser nunca algo distinto del océano. Maya, la famosa palabra que suele traducirse como ilusión y que ha dado lugar a más malentendidos de los que podríamos contar aquí, no significa que el mundo no exista. Significa que el mundo y el yo individual son percibidos como realidades independientes cuando no lo son. El velo de Maya no oculta a Brahman, oculta el reconocimiento de que todo ya es Brahman. La práctica central del Advaita, especialmente en la formulación de Ramana Maharshi, es la autoindagación, la pregunta ¿quién soy yo? No es un juego mental, ni una trampa o un koan zen. Consiste en seguir el pensamiento del yo hasta su fuente, hasta el punto donde el yo surge. Ramana enseñaba que cuando se sigue ese pensamiento con atención sostenida, el pensamiento desaparece, y lo que queda no es nada. Es la consciencia pura antes de que el yo apareciera. Nisargadatta Maharaj, cuyas conversaciones recogidas en Yo Soy Eso son uno de los documentos más citados de esta tradición, lo dice así: tus preguntas son sobre una persona que no existe. No es que tú no existas en ningún sentido. Es que la persona que crees ser, esa entidad separada y sólida, con historia y continuidad, no tiene la realidad que le atribuyes. Es una construcción de la mente que se mantiene activa mientras la mente funciona. ¿Empiezas a ver la conexión? En el síndrome de Cotard, la maquinaria cerebral relacionada con el yo se reduce drásticamente. El yo desaparece de la experiencia en primera persona. La persona deja de sentir que existe, pero es consciente. En la realización Advaita, según Ramana, Nisargadatta y Shankaracharya, la indagación sostenida del yo lleva a su disolución. El yo desaparece de la experiencia en primera persona. La conciencia permanece, pero sin el yo que la reclama como suya. La descripción de lo que ocurre en ambos casos es, en la superficie, idéntica. El yo individual deja de estar presente en la experiencia. Y sin embargo, uno de los dos es clínicamente un trastorno muy grave que necesita tratamiento urgente. Y el otro es lo que 2500 años de tradición señalan como la culminación del camino espiritual humano.
¿Por qué alguien podría pensar que no son lo mismo? La primera respuesta es obvia, es el sufrimiento. El paciente con síndrome de Cotard sufre, está desorientado, siente que su vida se desintegra. El ñani, el sabio Advaita, el que ha realizado el Advaita, está en paz. La diferencia en la calidad de la experiencia es enorme. Pero eso no responde la pregunta de fondo. Eso no describe el resultado. No explica por qué la misma ausencia del yo produce experiencias tan opuestas. Yo creo que hay al menos 3 respuestas posibles, aunque ninguna de las 3 me parece definitiva. La primera, la diferencia está en qué parte del yo desaparece. En el síndrome de Cotard, lo que se apaga, según los datos de neuroimagen, es la red de modo por defecto en su conjunto, que incluye no solo el pensamiento autorreferencial, sino también las funciones emocionales de base, la integración sensorial del cuerpo y la memoria autobiográfica. Es un apagón sistémico de múltiples funciones que se necesitan mutuamente. En la descripción Advaita de la realización, lo que desaparece es específicamente la identificación con el yo, la sensación de que hay un yo separado que posee la experiencia. La consciencia, la atención, la presencia, la emoción, lo desaparecen. Se liberan del yo que las reclamaba, y eso es muy diferente. En el síndrome de Cotard se apaga demasiado. La segunda respuesta, y para mí quizá la más interesante, es la diferencia en el marco interpretativo. No solo comprensión intelectual, porque no se trata de haber leído los Upanishads. Se trata de algo más profundo que eso. El paciente con síndrome de Cotard no tiene ningún contexto que le dé sentido a la desaparición del yo. Ocurre sin preparación, sin comprensión, sin la posibilidad de reconocer lo que está pasando. El terror que experimenta es la respuesta de un sistema que detecta la ausencia del yo como una amenaza existencial máxima, porque no tiene ninguna otra manera de leerlo. El practicante Advaita que llega a la disolución del yo ha pasado años o décadas empapándose de un contexto donde esa disolución pueda ser reconocida como lo que es, no una pérdida, sino un reconocimiento. La diferencia entre terror y paz puede ser en parte la diferencia entre alguien a quien le ocurre algo que no sabe nombrar, que no tiene ni idea de lo que es, y alguien que llega al mismo punto con un mapa que le dice que eso era exactamente lo que buscaba. El marco mental previo no solo explica la experiencia, en cierta medida la produce. La tercera respuesta es la más radical y también la que más me incomoda, y eso es habitualmente señal de que merece ser tomada en serio. Quizás no son lo mismo. Quizás lo que describe el Advaita no es la desaparición del yo en ningún sentido neurológico convencional, sino un cambio en la relación con el yo. El yo sigue apareciendo como ola que el océano produce, pero ya no se experimenta como entidad independiente. La red de modo por defecto puede seguir activa, generando pensamiento autorreferencial, memoria autobiográfica, todo eso. Pero hay algo, lo que el Advaita llama testigo o conciencia pura, que ya no se identifica con ese proceso. Si esto es correcto, el síndrome de Cotard y la realización Advaita no son el mismo fenómeno visto desde marcos distintos. Son fenómenos distintos que coinciden solo en la descripción. En ambos casos se dice que el yo no está, pero ese no estar es de naturaleza completamente diferente. Ya vimos en vídeos anteriores que la neurociencia no ha resuelto lo que se llama el problema difícil de la consciencia, que no es otro que explicar por qué hay experiencia subjetiva. Lo que sí puede hacer es ver correlaciones, qué actividad cerebral se asocia con qué tipo de experiencia.
Y lo que los estudios muestran es que hay una correlación entre la actividad de esa red y el pensamiento autorreferencial, la continuidad del yo en el tiempo. Cuando esa red se interrumpe, esas funciones se interrumpen. Pero aquí hay que tener cuidado, porque correlación no es causa. Y además podría ser al revés, que desaparezca el yo primero y que luego deje de funcionar el sistema autorreferencial como consecuencia. Lo que sí parece verificable es esto. El sentido del yo no es una propiedad fija e inamovible de la experiencia humana. Es un proceso que puede interrumpirse, que varía en intensidad y en cualidad. Exactamente lo que el Advaita viene diciendo desde Sankaracharya, aunque envuelto en un vocabulario que a veces hace más difícil escucharlo. El yo sólido y continuo que todos sentimos desde dentro no es lo que parece. Volvamos un momento al caso clínico de 2013, porque hay un detalle que los investigadores mencionan casi de pasada y que merece mucha más atención de la que recibió. El paciente, el hombre de 48 años que decía tener el cerebro muerto, no era un vegetal. No estaba en estado de mínima consciencia. Hablaba, respondía, reconocía a las personas a su alrededor. Tenía, según los investigadores, actividad y conciencia mental preservada. Y él mismo, espontáneamente, distinguía entre tener mente y que hubiera un yo existiendo. Párate un momento en eso. Un paciente sin formación filosófica, sin haber leído un Upanishad en su vida, distinguía de forma natural entre la conciencia que observa y los pensamientos que aparecían en ella. En términos Advaita, la conciencia permanece, pero el yo no reclama los pensamientos. Uno experimenta eso como catástrofe, el otro como liberación. ¿Por qué esa diferencia tan radical? La respuesta más honesta es que no lo sabemos con certeza. Y esto nos incluye a todos, a los neurocientíficos, a los maestros Advaita y a los que estamos aquí intentando entender algo de todo esto. Pero hay una hipótesis que vale la pena considerar. La diferencia puede estar en lo que Ramana llamaba la presencia testigo. En el síndrome de Cotard, la conciencia que permanece cuando el yo se retira está en caos, aterrorizada, sin marco referencial, sin ninguna posibilidad de reconocer lo que está ocurriendo. En la realización Advaita, esa misma conciencia que permanece cuando el yo se retira es precisamente lo que se reconoce como la naturaleza real, como lo que siempre estuvo ahí, por debajo del yo que lo oscurecía. La comparación trae una duda. ¿Estamos seguros que todo lo que produce el síndrome de Cotard es patológico? ¿El sufrimiento del paciente es real y necesita atención clínica urgente? Eso no está en cuestión y no me gustaría que nadie lo entendiese de otro modo. Pero la percepción subyacente, la ausencia de un yo sólido y continuo, ¿es necesariamente una percepción errónea? ¿O es una percepción correcta a la que el sistema no puede dar sentido porque nadie le explicó lo que estaba pasando? No estoy diciendo que el síndrome de Cotard sea iluminación espiritual. Estoy diciendo que esa pregunta merece ser estudiada con rigor y con la mente abierta. Para el Advaita, la comparación plantea otra pregunta. Si lo que describe la realización se parece tanto a lo que produce esta alteración neurológica, ¿qué dice eso sobre la naturaleza de la realización? ¿Depende de que quien la vive tenga los recursos para integrarla? El Advaita respondería que la diferencia no está en la experiencia misma, sino en el reconocimiento. La ausencia del yo puede ocurrir en el síndrome de Cotard, o en anestesia general, o en un sueño profundo, sin que ninguno de esos casos sea realización. La realización requiere que haya un reconocimiento estable de lo que siempre estuvo ahí, no una interrupción accidental del yo, sino el colapso de la identificación con él. Esa distinción es importante. La neurociencia puede documentar lo que ocurre en el cerebro
en paralelo a la interrupción del sentido del yo. No puede decir nada sobre si lo que queda cuando el yo se interrumpe es la naturaleza real de la consciencia o simplemente un cerebro funcionando de manera anómala. El Advaita puede señalar la naturaleza construida del yo y el reconocimiento de lo que hay por debajo de esa construcción, pero no puede responder a la pregunta de si ese reconocimiento tiene relación con eventos neurológicos específicos, ni qué significaría si los tiene. Los dos sistemas se asoman al mismo borde desde lados opuestos, y ninguno puede ver lo que hay al otro lado. Lo que sí parece verificable, y creo que esto es ya suficiente para perturbarnos un rato, es que el yo no es tan sólido ni tan fundamental como sentimos desde dentro de él. Que hay condiciones en las que se retira, que cuando se retira lo que queda puede ser terror o paz, dependiendo de algo que todavía no entendemos del todo. Y que hay personas que han explorado deliberadamente ese territorio y documentado con palabras espirituales o con palabras de neurociencia lo que encontraron ahí. Si el yo es una construcción que el cerebro produce pero puede retirarse sin que el sistema deje de funcionar, entonces ¿quién o qué somos exactamente cuando el yo no está? Eso no tiene una respuesta fácil. Jules Cotard, en 1880, describió a una mujer que creía no existir. Sankaracharya, en el siglo VIII, describió la realización de que el yo individual no tiene la sustancia que creía tener. Ninguno de los dos sabía del otro. Y nosotros, a estas alturas de nuestra película colectiva, seguimos sin saber por qué nos sentimos un yo. Si este vídeo te ha aportado algo, puedes apoyar el canal uniéndote como miembro por el precio de un café al mes y compartiendo el vídeo con quien creas que le pueda servir. Gracias por estar ahí y por formar parte de la comunidad de Saber y Sentido.